Google Cardboard. ¿Dónde está y hasta dónde puede llegar el proyecto de realidad virtual de Google? Bueno, pues en las últimas semanas, entre otras noticias, como ya os contaba, la inmersión de la realidad virtual en Android N, en el último sistema operativo de Google, por esa, entre otras noticias, Google ha dejado ver que le está dando una gran importancia al mundo de la realidad virtual y que quiere empezar a coger posiciones para que otros gigantes como son HTC, como es Apple, que se rumorea que también está trabajando en algo, como son Oculus, que recordemos pertenece a Facebook, todos esos gigantes no le cojan el terreno. Recordemos que Samsung es un gran competidor de Google en muchos sentidos y que también está haciendo su fuerza en la realidad virtual. Así que Google ha decidido realmente plasmar sus bases y empezar a coger su sitio, su parcela dentro del mundo de la realidad virtual. Recordemos cómo nació esto. Cuando todo el mundo tenía sus ojos puestos en Oculus, Google dio una conferencia y dijo durante la conferencia que iba a anunciar algo de realidad virtual. Todos estaban allí expectantes y dijeron ¡voilà! Presentaron unas sencillas gafas de cartón con unas lentes de plástico que provocaban un efecto de ampliación para la pantalla, donde dentro de estas gafas podríamos meter nuestro dispositivo móvil y hacer una simulación bastante sencilla por un valor de menos de $1 que nos permitía hacer algo parecido a lo que eran las Oculus. Algo parecido siempre entre comillas. Esto Google no se dedicó a venderlo, sino que lo que pretendió fue presentarlo como un proyecto open source, un proyecto de código abierto, para que todo el mundo trabajara sobre esa base y les permitiera crear modelos partiendo de ese comienzo, de ese arranque. Gracias a ello llegaron dispositivos como las VRBox, ya con unas gomas, como podéis ver, ya todo mucho más avanzado, unos plásticos, unas correas para sujetar en la cabeza, que nos permitieron disfrutar muchísimo más de la realidad virtual. Todos estos dispositivos que están basados en las Google Cardboard tienen una característica en común que creo que no va a cambiar por lo menos en el corto plazo, y es que todos están pensados para introducir nuestro dispositivo móvil. Son carcasas tontas donde toda la inteligencia la meteremos a través de nuestros dispositivos. ¿Qué tiene de bueno eso? Pues tiene de bueno lo mismo que también pasa con los ordenadores, o una situación que me he encontrado yo. Hace unos años yo tenía un ordenador en mi casa, tenía un ordenador en la oficina, tenía otro ordenador en otra habitación de la casa, y cada X años se iban quedando anticuados y tenía que hacer un desembolso bestial para mantenerlos todos actualizados. Hoy en día solo tengo un ordenador, tengo un MacBook Pro, un portátil, que me llevo de un sitio a otro, conecto a una pantalla, a un ratón y a un teclado, tanto en el trabajo como en casa, y puedo disfrutar de un solo equipo en varios sitios. Tengo puestos de trabajo tontos, por decirlo de algún modo, donde conecto mi equipo, donde conecto el cerebro para trabajar o para cosas de ocio. Gracias a eso, solo tengo que preocuparme de mantener actualizado un equipo. Gracias a estos dispositivos, a las Google Cardboard, no vamos a tener tecnología por duplicado, por decirlo de algún modo. Vamos a tener un teléfono móvil que normalmente todos nosotros cambiamos cada 2 años, con la mejor pantalla del momento. Como digo, al estar cambiándolo, renovándolo cada 2 años, irá mejorando. Tendremos unos sensores que también irán mejorando, una batería que irá mejorando, un sonido que irá mejorando, unas conexiones, un espacio, una memoria que irá mejorando.
¿de acuerdo? Y ese mismo dispositivo será el que utilicemos para llamar, para trabajar, para hacer fotos y también para disfrutar de la realidad virtual. Esto nos va a permitir que con simplemente una carcasa tonta, como decía antes, vamos a tener realidad virtual para muchísimos años sin gastar un euro. Sin gastar un euro de más. ¿Por qué? Porque ya el desembolso en el teléfono móvil lo estamos haciendo de todas maneras. Entonces simplemente ese dispositivo que ya tenemos, que ya vamos a renovar cada X años, vamos también a poder aprovecharlo en una carcasa tonta para disfrutar de la realidad virtual. Aparte de eso, como los móviles, como es normal, tienen una batería, ¿vale? Vamos a evitar tener que usar la realidad virtual con cables, que es algo que vamos a tener que sufrir con PlayStation VR, con Oculus Rift o con HTC Vive. En este caso no hay cables, por lo que tiene una serie de ventajas bastante importantes con respecto a otros dispositivos. Como decía, Google está cogiendo su espacio dentro del mundo de la realidad virtual y no quiere que los otros gigantes se lo quiten, se lo pisen. ¿Hacia dónde va esto ahora? Pues ya hay pistas, ya nos están dejando connotaciones de que el siguiente paso va a ser trabajar por los grandes profesionales que está contratando Google en estos momentos, el tipo de personal que está buscando, trabajar en el sonido de la realidad virtual. No solo para crear software, sino para facilitar herramientas, facilitar APIs a los distintos desarrolladores para que puedan implementar sonido binocular. Recordemos que es ese sonido que al girar la cabeza cambia cómo lo escucho, por lo que no escucharé igual a una persona que está allí que a una persona que está allí, ¿vale? No es estéreo, va un paso más allá, lo podéis ver en antiguos vídeos, y nos permitirá también añadir eco, añadir una serie de efectos a esos sonidos para conseguir que la inmersión sea de la mayor calidad posible. A partir de eso, Google, como decía, su intención no es sacar productos propios a día de hoy. Ya vimos como en el mundo de Android también sacó su propio Nexus, pero quizás por la frustración de no conseguir que otras marcas sacaran productos en condiciones que pudieran competir con iPhone. En este caso creo que va a pasar algo parecido. Intentarán sacar todo de código libre para que la gente saque su hardware y utilice su software, utilice su API y utilice su manera de crear aplicaciones y crear experiencias. Si dentro de unos años ven que estas otras marcas no consiguen sacar sus productos con la calidad suficiente como para poder competir con HTC, con Facebook, con Apple, con quien sea líder en realidad virtual dentro de 5 años, pues se plantearán sacar su propio producto. Y a partir de ahí, los siguientes pasos serán cómo, igual que en todo el sector de la realidad virtual, cómo introducir dentro de la realidad virtual al resto de sentidos, al olfato, al tacto, incluso al gusto. Cómo volcar todos esos sentidos, porque en el momento que consigan engañar o simular los 5 sentidos, podrán crear una experiencia que sea 100% inmersiva y con la que nos harán disfrutar de experiencias alucinantes, pudiendo, por ejemplo, disfrutar de deportes de alto riesgo sin correr esos peligros. Con este pequeño resumen espero que os haya valido como un repaso a todo lo que es Google Cardboard, a lo que es a día de hoy, a cómo lo podemos disfrutar, cómo empezó y también donde creo que va a ir. Tiene muchísimas ventajas con respecto a otros dispositivos, lógicamente también tiene sus desventajas. No es lo mismo utilizar un ordenador tope de gama para crear mundos simulados que utilizar la potencia que tiene un teléfono móvil. Pero, como digo, todas las ventajas que tiene hacen de él una buena opción. Espero haberte sido de ayuda y por favor, si tienes alguna duda, algún comentario, algo con lo que no estés de acuerdo, déjanos un comentario en la sección de comentarios de este vídeo de YouTube. Suscríbete al canal, dale a like o haz lo que te dé la gana, pero participa y que note que estás ahí y que realmente podamos entablar un contacto. Os seguiré contando todo lo que vaya viendo interesante sobre la realidad virtual y nos vemos en la próxima. Un saludo.